Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Nosotros vimos en la última vez que estuvimos en este mismo párrafo la importancia de poder entender hasta dónde nosotros podemos llegar con todas nuestras limitaciones y hasta dónde el Señor nos ha abierto la comprensión, el entendimiento espiritual de qué es lo que pasó realmente esa noche en el huerto de Getsemaní, en un lugar intrascendente desde el punto de vista del mundo, pero importantísimo de la perspectiva de la teología, porque allí el Dios hombre entró unas horas antes de ser entregado para ser crucificado y vivió uno de los momentos más terribles que pudo vivir en esta tierra, que es la antesala de la cruz, y que solo es comparable con el momento precisamente de la cruz, cuando se entregó a sí mismo por nosotros. La contemplación de Jesús sufriendo en una forma indecible en el huerto necesariamente impacta o debe impactar a un verdadero creyente, porque estamos hablando del autor de nuestra salvación, estamos hablando del que se hizo hombre con el propósito de identificarse con nosotros y morir en el lugar nuestro en la cruz y pagar por nuestras culpas y nuestros pecados y dar entonces de esa manera el pago que requería cada uno de nuestros pecados. La magnitud de tal aflicción y agonía no tiene comparación con nada que hemos visto o vayamos a experimentar en algún momento de nuestra vida, con nada que ningún hombre jamás pueda siquiera acercarse a pensar lo que eso significó. Como explicamos en esa ocasión, el predicar o enseñar sobre esto es un intento por explicar o expresar lo inexpresable, es decir, cómo vamos a explicar qué pasó realmente, cuáles fueron los sentimientos, las emociones profundas de Jesús en ese momento especial de su vida. ¿Qué ocurrió? Solamente podemos acercarnos a la superficie, rasgar la superficie y no podemos penetrar más allá porque estamos hablando de un misterio demasiado profundo para nosotros. Sin embargo, podemos observar, como vimos en esa ocasión, entre la tupida vegetación de nuestras limitaciones humanas, un atisbo de la angustia y la agonía de nuestro bendito Salvador. Las palabras que utiliza el texto son profundamente decidoras. Dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y esa es una forma de expresar algo que está más allá, como dije, del alcance nuestro, pero que nos habla de una lucha interna inmensamente grande que el Señor libró en esa noche. Versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Nosotros vimos en esa ocasión tres cosas al menos donde pusimos nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo como el centro de todo, y allí nos dimos cuenta de algunas cosas importantes. Lo primero, la causa de la aflicción o de esta tristeza, esta angustia hasta la muerte. En segundo lugar, vimos también el carácter de esta agonía, de esta angustia, y tiene que ver con qué es lo que significó, qué es lo que implicó para el Señor Jesucristo esta situación. Y finalmente, en tercer lugar, vimos también el consuelo en la agonía o el consuelo en la angustia. Cómo el Señor finalmente salió de eso y llegó a tener la victoria. En los versículos 45 y 46 se ve algo totalmente distinto a cómo comienza el versículo 37, por ejemplo.
nos impacta a nosotros la grandeza de su amor por criaturas despreciables como nosotros. Normalmente se tenía, me acuerdo antes, muchas veces el concepto de que nosotros éramos importantes para Dios, por eso Dios vino a rescatarnos, pero la verdad es que nosotros no teníamos nada bueno que ofrecer a Dios, no teníamos nada en nuestro carácter, en nuestra naturaleza, en la intención de nuestro corazón, no queríamos buscar a Dios, odiábamos a Dios con nuestro corazón, corríamos nuestra propia carrera, elegimos nuestras religiones que se acomodaran como traje a nuestra medida, pero en realidad no buscábamos a Dios genuinamente. Tal como dice Pablo en Romanos, nadie busca a Dios, no hay ni siquiera una persona que sea justa, no hay ni siquiera uno bueno, nadie busca a Dios. Esta era la condición. De tal forma que para que el Señor viniera a buscarnos y a salvarnos, para que muriera en nuestro lugar, tendría que ser necesariamente y solamente la expresión de su amor hacia aquellos que no merecíamos absolutamente nada bueno. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo luchó en la oración delante del Padre? ¿Por qué sufrió lo indecible en esta circunstancia? ¿Por qué? Porque nos amó. Enfrentó tal agonía hasta el punto de fallecer, llegando a estar triste hasta la muerte. Algunos teólogos dicen que si el Padre no hubiese socorrido al Señor Jesucristo en esa circunstancia, hubiese muerto en ese lugar. De tal manera que estamos hablando de algo profundamente grande en su alma, profundamente triste. Y el Señor se mantuvo allí por amor a nosotros. Fue también por amor que contempló la magnitud del pecado que tenía delante. Esta terrible escena, vio el pecado de una manera como nunca nosotros lo podemos ver jamás. Él conoció el pecado en toda su profundidad, en su magnitud, en su depravación, en su maldad. Él vio lo que significaba realmente el pecado de una manera incomparable. Además de también poder ver las consecuencias que se derivaban del pecado, es decir, cuál es el castigo que merecía ese pecado, que él tenía que cargar sobre sí el lugar de pecadores culpables. Y sin embargo siguió adelante. ¿Por qué siguió adelante? Porque por amor, nada más. Fue por amor también que contempló la horrible escena del infierno que merecen nuestros pecados. Eso es lo que decía, citábamos a Jonathan Edwards, un teólogo importante de algunos siglos atrás, que él decía precisamente eso, que en ese momento, en ese tiempo, en el Getsemaní, en esa hora precisa, el Señor Jesucristo se le dio la posibilidad de contemplar de alguna manera el infierno y lo horrible de esa escena por el castigo que merecían nuestros pecados. Fue por amor que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre hasta el fin, a pesar de lo que ello implicaba para él. Por eso su oración: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre a pesar de la implicancia de que ello traía consigo. Enfrentó todo lo que tenía que enfrentar por amor a quienes no merecíamos en absoluto nada bueno de parte de Él. Y fue por amor que no evitaría la copa de la ira del Padre, sino que la bebería hasta la última gota. Todo esto, esta descripción que la Biblia hace, hermanos, debiese producir algo en nosotros, pero no una emoción pasajera, no una emoción circunstancial, no algo que en el momento nos impacta y luego al rato se nos olvida. No algo que no produzca un cambio sustancial en nuestro corazón. Es decir, al ver lo que Jesús hizo por nosotros, eso debiese cambiar profundamente nuestro cristianismo, nuestra forma de ver el cristianismo. Más aún cuando consideramos que ese amor fue por quienes merecíamos la ira. Fue ese amor por los transgresores que nos deleitábamos en el pecado, en transgredir constantemente la ley de Dios. Amor por criaturas corruptas y depravadas completamente, como lo describen las Escrituras. Esta es la grandeza de su amor, que no vino a ocupar el lugar de los inocentes, sino de los culpables. Por cuanto aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En la entrega anterior vimos la causa, como dije, de la agonía, el carácter de la angustia y el consuelo en medio de la aflicción. La descripción de la escena comienza, si ustedes se fijan, con tinieblas y termina en luz. Notemos el versículo
37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así comienza la descripción de este párrafo, este relato de los acontecimientos comienza con tinieblas muy oscuras desde el punto de vista no solo físicas, porque era de noche, sino también espiritualmente. Pero ¿cómo termina? Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Termina con una expresión de luz, digamos, de transparencia, de claridad, porque el corazón del Señor Jesucristo estaba en paz. Al principio estaba convulsionado, pero termina en paz. Avanza de la angustia y la tristeza a la paz y al sosiego, ya está tranquilo. Al final le dice, bueno, vamos, que se haga la voluntad del Padre, entonces voy a ser entregado, se acerca la hora, vayan conmigo. De la lucha a la victoria. Comienza luchando y como bien utiliza la frase, Lucas habla de agonía y esa palabra es precisamente la que nosotros entendemos como en nuestro lenguaje de la misma manera, como agonía. De tal forma que está hablando de una lucha tremenda que tenía con sus propias emociones y sentimientos internos, como el Dios hombre, pero termina victoriosamente. De la confusión aparente a la convicción permanente, eso ocurre en estos versículos, en estas horas que el Señor Jesucristo estuvo en ese lugar. Apreciamos a Jesús padeciendo en su alma, pero lo vemos al final triunfando absolutamente al final de la escena en los versículos que leímos 45 y 46. Ahora, esta contemplación que hemos visto del Señor, esta grandiosa obra que Él comienza allí en el huerto de Getsemaní, en una forma ya más directa, más cercana a la cruz, este cuadro impacta nuestra alma, pero lo que me temo es que ese impacto siempre, lamentablemente, sea solo circunstancial, solo momentáneo. Que dure muy poco en nuestro corazón y parezca que simplemente recibimos una instrucción más y parece que recibimos simplemente un conocimiento más que adquirimos. Ahora entiendo mejor lo que pasó en Getsemaní. Me voy contento a mi casa porque tengo una comprensión mayor de lo que pasó en Getsemaní. Pero ese no es el propósito de las Escrituras. El Señor reveló su palabra y particularmente la escena de la vida de su Hijo para que nosotros pudiésemos ser impactados por esa vida y transformados al mismo tiempo por lo que Él es. Temo que no haya producido ningún cambio genuino en nuestra vida práctica, en las cosas que hacemos cada día. ¿Cómo esto ha cambiado? ¿Ha variado lo que nosotros hacemos? ¿Nos ha acercado más al Señor Jesucristo? ¿Nos ha hecho más devotos a Él? ¿Estamos orando más? ¿Deseamos estar más tiempo con Él? ¿Anhelamos realmente servirle con todo nuestro corazón? ¿Disponemos nuestro tiempo para servir al Señor? Todas estas preguntas obviamente se tienen que contestar en forma personal, pero deben ser consecuencia de un conocimiento más profundo de lo que pasó en la cruz. En la entrega anterior pusimos el acento en Jesús y su sufrimiento, sacamos la enseñanza teológica y apreciamos su obra perfecta. Y como dije recién, nos maravillamos, quedamos pensando, quedamos reflexionando por un tiempo sobre esto. Hablamos sobre la actitud de los discípulos solo en forma tangencial, es decir, no pusimos el acento en los discípulos porque el centro es el Señor Jesucristo, porque la persona más importante de la escena es el Señor Jesucristo y hacemos bien de esa manera. Pero es también necesario, al observar y contemplar la narrativa completa, enfocarnos en las lecciones prácticas que aprendemos de esta narrativa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El título del estudio hoy es Lecciones prácticas del huerto, porque aquí vemos algunas cosas que son necesarias que nosotros examinemos con detalle y las apliquemos en nuestra vida. Aquí viene la parte de aplicativa de la teología. Por un lado vemos la actitud de los discípulos que nos pintan un camino descendente hacia la derrota espiritual. Es interesante como nosotros al ver a los discípulos nos damos cuenta que nosotros somos muy parecidos a ellos y que la forma en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias es muy similar a la que pasa con ellos.
nos damos cuenta que evidentemente esto lleva a los discípulos a una derrota espiritual que termina en el versículo 56 del mismo capítulo. Noten, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Eso dijo Jesús. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así termina este descenso espiritual, esta escalera descendente que los discípulos pintan a través de su actitud. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué terminan finalmente en eso? Eso nos va a enseñar también la escena del huerto, porque de allí se desprenden las lecciones prácticas para nosotros. Por otro lado, vemos la forma en que Jesús se enfrentó hasta ese momento, la hora más oscura de su vida, y aprendemos también lecciones prácticas de cómo podemos ascender en un camino de victoria espiritual. Mirando a los discípulos vemos una escena de descenso espiritual, mirando a Jesús vemos una forma de poder saber cómo ascendemos en nuestra vida espiritual, cómo hemos de vivir realmente. Jesús es el ejemplo. ¿Qué hemos de evitar? Los discípulos son el ejemplo. Estas lecciones son las que veremos hoy en forma de aplicación. Como dije, no es suficiente con ser impactados emocionalmente, necesitamos ser transformados espiritualmente. No es suficiente con ser impactados emocionalmente, necesitamos ser transformados espiritualmente. Necesitamos que la verdad nos cambie en todas las áreas de nuestra vida. Dios no desea simplemente emocionarnos, sino transformarnos con la verdad. La verdad tiene ese propósito, esa finalidad. Y por eso es que tenemos que pensar después de cada estudio, de cada predicación, de cada exposición de las Escrituras, debemos pensar qué voy a hacer ahora con esto que me entregaron. Debo pensar cómo voy a reaccionar frente a esta verdad a la cual fui expuesto. Y para eso están estas lecciones derivadas de esta escena del Getsemaní. Primero vamos a ver las lecciones derivadas de la actitud de los discípulos, el camino de la derrota. Lecciones derivadas de la actitud de los discípulos, que es el camino de la derrota espiritual. Y en segundo lugar, vamos a ver lecciones derivadas de la actitud de Jesús, que es el camino de la victoria espiritual. Vamos con lo primero entonces. Primero, lecciones derivadas de la actitud de los discípulos, el camino de la derrota. La escena en Getsemaní es precedida, recuerden, por la anticipación que Jesús hace del abandono de los discípulos, versículos 30 al versículo 35. Recuerden que Jesús anticipa lo que iba a suceder y dice que todos lo iban a abandonar, que todos iban a salir, corriendo cuando Él sea entregado. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es decir, iba a haber una apostasía en un sentido, porque cuando el Señor Jesucristo fuera apresado iban a huir. Y eso se cumple perfectamente en el versículo 56 del capítulo 26. Y esta escena nos enseña la razón por la cual estos hombres iban a dejar al Señor Jesucristo. A pesar de la anticipación que hace Jesús, recuerden, Pedro dijo, bajo ninguna circunstancia esto va a ocurrir. Versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Después de que el Señor le dijo, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No solo Pedro, todos los discípulos tenían eso mismo en su corazón. Y ellos decían, no, jamás vamos a abandonar al Maestro. Nosotros nunca haríamos un mal tan grande como ese. Bajo ninguna circunstancia vamos a dejar solo a nuestro Maestro. Todo esto ocurrió ¿cuándo? Mientras caminaban hacia el huerto de Getsemaní, hacia el monte de los olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní. Todo esto ocurrió precisamente en la escena anterior a entrar al huerto, pero estaba muy fresco en ese momento cuando el Señor Jesucristo les muestra en forma práctica que ese fue su mayor problema, ese fue el comienzo de su decadencia, es decir, el tener una autoconfianza demasiado grande.
Esta actitud por parte de todos los discípulos revela su corazón en toda su magnitud. Revelan quién eran ellos, dónde estaba puesta su esperanza y su confianza. Estos hombres amaban a Jesús sinceramente, no había nada que reprocharle en ese sentido. Pedro dijo, yo te seguiré aún hasta la muerte, porque genuinamente él amaba a Jesús. Los demás discípulos también. Recuerden que ya había salido de escena Judas, de tal manera que estamos hablando de los 11. Y los 11 amaban genuinamente, verdaderamente a Jesús. Sin embargo, ellos creyeron que esto era suficiente para seguirlo donde sea que fuere, e independiente de las dificultades que encontrarían en el proceso para seguirlo. Ellos dijeron, no, nosotros estamos seguros de nuestra fe. Confiamos absolutamente que vamos a ser capaces de seguir al Señor independiente de las circunstancias y las consecuencias que se deriven de ello. Esto, entonces, se llama autoconfianza. Este es el primer peldaño en la caída, en el descenso espiritual. Esto se llama autoconfianza. Autoconfianza no es otra cosa que confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades para poder seguir al Señor. Confiar en nuestra fe. Yo tengo fe, mi fe es firme, mi fe es fuerte, yo tengo convicciones profundas. Yo sé que no voy a tambalear ante las dificultades que se me presenten en el camino de seguir a Cristo. Eso es peligrosísimo. Es el primer escalón en el descenso espiritual de un creyente. Estos hombres sinceros estaban sinceramente equivocados, pues pensaron que era suficiente con su determinación de seguir a Jesús. Hay un coro que cantábamos antes, no sé si recuerdan, los más antiguos seguramente, he decidido seguir a Cristo, ¿no ven? Yo determino seguir a Cristo y de allí no vuelvo atrás. Y eso se repetía, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso es una buena determinación, es un buen deseo. El punto es que muchas veces estamos confiando en nosotros mismos para hacer eso. En nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en el conocimiento que eso nos ha dado, en los dones que hemos recibido del Señor. Y entonces decimos, no, nosotros lo vamos a seguir, de todas maneras. Y si viene persecución, de todas maneras vamos a seguir a Jesús. Es muy fácil decir eso. Ellos, los discípulos, no vieron su propia debilidad y fragilidad como seres humanos, se olvidaron de eso. Y por eso es que refutaron lo que el Señor Jesucristo había dicho. Pero aquí en el huerto vemos que eso se cumplió cabalmente. Lo que el Señor había dicho de ellos respecto a su debilidad, es decir, lo que dio a entender respecto a su debilidad, por lo cual lo iban a abandonar, esto se cumplió absolutamente. Y comienza a cumplirse precisamente en el huerto de Getsemaní. Ellos pensaron que era posible ser fiel a Jesús en sus propias fuerzas. Esa es la autoconfianza. Yo dependo de mí. Yo puedo seguir esta carrera. Yo soy suficiente en mis propias capacidades. Esto se aprecia en el hecho de que Jesús les pidió que velaran con Él en la hora más angustiosa de su vida, antes de la cruz, y no fueron capaces. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, le dijo el Señor Jesucristo. No sé si notan una cosa, el Señor Jesucristo no le dijo que dieran su vida por Él. Dijo, velen conmigo, acompáñenme en la oración, ayúdenme en este momento de angustia velando. Estén atentos, estén abiertos sus sentidos espirituales especialmente. Oren conmigo. Velad conmigo. Nada más. No les pidió que dieran su vida por Él. Ellos habían dicho, versículo 35, que estaban dispuestos a dar su vida, si era necesario, por el Señor. Pero aquí Jesús no le está pidiendo que dieran su vida. Le está pidiendo que velen con Él en oración. Sin embargo, no fueron capaces. Poco antes dijeron que estaban dispuestos y ahora ya están mostrando que no es bueno confiar en sí mismo ni en las propias fuerzas para seguir a Jesús. Mi fidelidad o mi fe no es la que en definitiva me sostiene en momentos difíciles, sino es una confianza completa en el Señor y no en mí. La autoconfianza solo abre la puerta de par en par a la tentación.
porque nos deja expuestos a que el enemigo venga, ¿cierto?, y dé el golpe, el segundo golpe para tumbarnos definitivamente y para que podamos abandonar al Señor Jesucristo, aunque sea circunstancialmente. Por eso Pablo dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Miren, el que cree estar firme, ¿en quién? Es el que cree estar firme en sí mismo. Mire que no caiga. Es decir, Pablo está diciendo lo mismo que el Señor Jesucristo les dijo en otras palabras a los discípulos, los versículos anteriores a la escena del huerto, pero que se manifiesta en una forma práctica aquí, cuando ellos tienen que tomar decisiones importantes. Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ellos ven su rostro probablemente y se dan cuenta de la angustia. Sin embargo, no velan con Jesús, porque vemos al poco tiempo que cuando vuelve los encuentra durmiendo. No perseveramos porque nos aferramos con nuestra fuerza a la mano de Cristo, sino porque Él nos sostiene con su mano poderosa. Nosotros no perseveramos en la fe por nuestra fortaleza espiritual, sino que perseveramos porque Él nos sostiene. Él nos preserva y nosotros por eso podemos perseverar. Es su poder y no son nuestras fuerzas. Es su obra y no es la nuestra. Es su sabiduría y no la nuestra. Eso es lo que tenemos que aprender. Una dependencia completa del Señor implica que yo no estoy confiando nunca en mí mismo, estoy confiando siempre en Él. Pero los discípulos allí muestran que estaban confiando en sus propias fuerzas. Imagínense, no pudieron velar con el Señor Jesucristo. Jesús después les enrostra eso y le dice, ¿no pudieron velar conmigo una hora? ¿Qué pasó? Nuestras más grandes resoluciones no significan nada cuando están basadas en nuestra débil fe. Y no en la fidelidad del Señor para sostenernos en la hora de la prueba. Hermanos, tenemos el ejemplo claro de Abraham, ¿recuerdan? Dios le prometió que iban a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En tu simiente, le dice, es decir, en alguien que nazca de ti. Pero Abraham ya era viejo y Sara, su mujer, era estéril. Ahora, Dios le estaba prometiendo algo que era imposible desde el punto de vista humano. Sin embargo, Abraham se mantuvo allí creyendo en que el Señor era capaz de hacerlo, pero al poco tiempo después empezó a titubear, a tambalear su fe. Y llegó a decir en un momento, bueno, este Damaseno Eliezer, que es mi mayordomo, él me heredará, es decir, a través de él voy a tener herencia. Y el Señor lo sacó afuera, le mostró las estrellas del cielo y le dijo que sus descendencias iban a ser como las estrellas del cielo. Y entonces dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, pasó un poco tiempo más y Abraham tenía otro plan, el plan B de Abraham. Y le dice Sara, su mujer, le dice a Abraham, ¿qué te parece si tú te allegas a mi sierva y entonces concedes y tenemos una prole, ¿verdad?, de ella, a través de ella? Y entonces Abraham acepta esa proposición y ese plan termina, como bien sabemos, aún históricamente, en algo tremendamente triste para el pueblo de Israel. Y entonces, todo ese tiempo, cuando tambaleó la fe de Abraham y anduvo, aún seguía confiando, sin embargo, todavía su fe era muy débil, el Señor le hace la promesa que un año después de que Él se manifiesta, a Abraham y Sara iban a tener un hijo. Y ahí nació Isaac, ¿recuerda? Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando Abraham dejó de confiar en sí mismo y en sus planes B que tenía y confió en el plan A que Dios le había dado. Es decir, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, no necesariamente fue la fe de Abraham lo que lo sostuvo, sino que la promesa de Dios la que lo sostuvo. ¿Entienden la diferencia? Y obviamente Abraham llegó a confiar en la promesa de Dios y por eso nosotros lo tenemos en la Biblia como el padre de la fe. Pero en definitiva es lo que Dios puede hacer, es la fidelidad de Dios. Dios dijo, voy a hacer esto, y entonces la confianza en lo que Dios prometió es lo que sostiene nuestra vida. No la confianza en nosotros mismos. El Señor debe destruir, de hecho, nuestra autoconfianza para que podamos aprender a seguirle dependiendo de su poder y no de nosotros.
Debe destruir la autoconfianza, porque nosotros confiamos mucho en nosotros mismos por un asunto natural. Somos egocéntricos y queremos, ¿cierto? O creemos que tenemos la fuerza y las capacidades para hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Lo que Jesús le pidió a los discípulos no implicaba poner en riesgo sus vidas, sino velar juntamente con Él en esta hora especial, como ya lo dijimos anteriormente. Ellos escucharon a Jesús, vieron su angustia reflejada en su rostro probablemente, y sin embargo no pudieron velar con Él, ni siquiera una hora. Ahora, pensemos un poquito. Allí todavía la situación no era compleja para ellos. Todavía estaban tranquilos, estaban de hecho en un lugar muy tranquilo como era el huerto. Pero pensemos, ¿qué sería de ellos cuando deberían manifestar su fidelidad poniendo sus vidas como garantía? Si todavía no había llegado ese momento, ya estaba tambaleando su fe y su confianza. ¿Qué sería de ellos cuando tuvieran que enfrentar la fidelidad a Dios, elegir entre la fidelidad al Señor o la muerte? Si no somos capaces de ser fieles al Señor en tiempo de paz, ¿qué pasaría si viene la aflicción? Si no somos fieles cuando nada prácticamente nos impide seguir al Señor en paz y tranquilidad, imagínense cuando seamos presionados para seguir así. Para no seguir al Señor, ¿qué vamos a hacer? El Señor le dijo a Jeremías, si no has podido correr con los de pie, ¿cómo correrás con los de a caballo? Y es una forma de decir, ¿cierto?, de expresión, de decir, mira, si no fuiste capaz de enfrentar algo simple, ¿cómo vas a ser capaz de enfrentar algo mucho más fuerte? Y eso es lo que pasaba con los discípulos en estos momentos. Hermanos, si estamos confiando en nuestras fuerzas y capacidades, o en los años que tenemos como creyentes, o en las actividades en que nos hemos involucrado en la obra del Señor, o en los grados académicos que hemos logrado con nuestros estudios, entonces el fracaso espiritual está a la puerta. No es en eso en lo que confiamos. No es en eso. Creo que, no son las palabras exactas, pero creo que Carlos Spurgeon decía algo así. Decía que él nunca confiaría en todas las predicaciones que había hecho durante su vida y haría durante toda su existencia en la tierra, sino exclusivamente en la fidelidad de Dios para con él. Es decir, no es lo que nosotros hagamos lo que determina nuestra firmeza, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que tenían que aprender los discípulos. No somos suficientes nosotros mismos, necesitamos desesperadamente a Dios, a su poder, a su gracia, para que nos sostenga. No es en nuestra fuerza, sino solo en la del Señor. Como dice la canción que cantamos aquí, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Fíjense que es muy interesante porque teológicamente es correcto lo que dice la canción. Si mi fe ha de caer, es porque nuestra fe es débil. Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. Aquí estaban a punto de ser tentados los discípulos. No podría estar de pie en la oscuridad. Y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Este estribillo de la canción que se repite una y otra vez está apuntando precisamente a lo que debían aprender los discípulos como lección y lo que nosotros debemos aprender como lección. Ahora, ¿lo aprendieron? Sí, lo aprendieron. ¿Saben cómo sabemos? Porque el libro de los Hechos está marcado por la fidelidad de los discípulos. Estos hombres aprendieron esta lección y ya no confiaron en sí mismos. Cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés para predicar un mensaje evangelístico y confrontar a aquellos que habían puesto a Jesús en la cruz, Pedro lo hace con denuedo. Dice, y esa es una palabra que significa confianza, valentía, autoridad. Lo hace con toda libertad delante de aquellos que habían puesto al Señor en la cruz. ¿Y por qué lo hace así? Porque el Espíritu Santo está sobre él. Ahora, después cuando lo presionan el Sanedrín y le dice que no hablen más en ese nombre, ellos dicen, bueno, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en sí mismos y confiaron solamente en el Señor, en su poder, en su dirección. Por eso, la autoconfianza no es precisamente el mejor camino, es un escalón, el descenso de lo que nosotros, de una derrota, digamos, espiritual. Ahora, si no son nuestras fuerzas, sino las de nuestro precioso y glorioso Salvador, entonces podemos estar seguros que ahí tenemos certeza, seguridad, porque Él nos sostendrá. No es sabiduría nuestra, no es nuestra obra, no es lo que hagamos o dejemos de hacer. La autoconfianza tiene la capacidad de llevarnos un escalón más abajo en nuestro declive espiritual. Y esto es lo segundo, la indiferencia y el letargo. Miren lo que pasó. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Luego, más adelante, versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Fíjense, en 2 ocasiones dice esto. Y no solo en eso, sino en 3 ocasiones, porque cuando volvió el Señor Jesucristo, ya al final le dijo, bueno, duérmanse, porque habían dormido las 2 veces anteriores cuando Él había ido solo a orar a su Padre. Esto es sinónimo, es síntoma de un letargo y una indiferencia espiritual. Ellos estaban ya cayendo en el segundo escalón en el descenso de la derrota espiritual, porque ya no estaban atentos sus sentidos, ya no estaban alertos, no estaban despiertos, como el Señor le había dicho, velad, no estaban haciéndolo. Representa entonces la indiferencia y el letargo espiritual. No, Señor, dicen ellos, jamás te abandonaremos, te seguiremos aunque nuestra vida esté en peligro. Pero no son capaces de acompañar a Jesús en oración, siquiera, dijo el Señor, 1 hora. No fueron capaces. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando confiamos tanto en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer para seguir a Jesús, y no confiamos completamente en Él, lo que pasa es que entonces bajamos la guardia. Necesariamente no nos mantenemos alerta, despiertos. Fallamos en nuestro discernimiento. Ya no entendemos lo que significa ni dónde está el peligro. No vemos el peligro. Y ellos no vieron el peligro. Jesús tuvo que advertir. Fíjense. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús le está diciendo, ustedes están siendo tentados si no se dan cuenta. Y hermanos, esto es complejo. Esto es muy complejo, porque precisamente las caídas en términos espirituales se producen cuando creemos nosotros que estamos muy firmes y cuando creyendo que estamos muy firmes, bajamos entonces la guardia. ¿Qué pasa cuando una fortaleza, en una batalla, ¿verdad? Una fortaleza de algún país, unas fuerzas armadas se debilitan? ¿Por qué? No pasa nada, aquí no ocurre nada, aquí no va a pasar nada, ya no ha pasado nada durante 20 años. ¿Y qué ocurre? Empiezan a debilitarse, ya los vigías ya no están tan alertas. Y precisamente allí es donde viene el golpe del enemigo. Ellos están en esa condición. Es notable que Jesús se dirija a Pedro en particular. ¿Saben por qué? Porque Pedro fue el que más insistió, que él jamás lo iba a abandonar. Notemos versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿ven? Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Pedro, tú el que dijiste que jamás me ibas a negar, tú el que dijiste que si era necesario morir conmigo, ¿tú lo harías? ¿No has podido velar 1 hora? El creyente que no está velando, llorando, siempre puede caer en cualquier momento. En el momento menos pensado, es allí donde sus frágiles fortalezas están más debilitadas.
Necesitamos tener cuidado, hermanos, con la autocomplacencia. Necesitamos tener cuidado con creer que somos fuertes cuando en realidad somos débiles. La falta de reconocimiento de nuestra debilidad nos hace que no tengamos la posibilidad de defendernos frente al ataque y la tentación. Nos creemos tan fuertes muchas veces en nuestra fe que no somos capaces de discernir cuando nos estamos debilitando. ¿Han visto esas personas cuando uno les ve la cara y dice, algo les pasa? Esta persona parece que está enferma, el color de su rostro no es... Y dice, ¿qué te pasa? Parece que estás enfermo, ¿tienes algo? ¿Qué sientes? No, estoy bien, no tengo nada. La persona no es capaz de poder estar al tanto de lo que está sucediendo con su cuerpo porque no se puede ver a sí mismo. Y aunque las demás personas puedan darse cuenta que sí lo está, él mismo o ella misma no tiene la capacidad de poder darse cuenta de su debilidad, de sus problemas físicos que tiene en ese momento. Espiritualmente ocurre algo similar. Cuando alguien se acerca a una persona y le dice, hermano, parece que no está muy bien, algo está pasando, quizás no estás tomando las mejores decisiones. Yo veo que tus decisiones van por un lado equivocado. No, yo estoy bien. ¿Quién es la última persona que se da cuenta de ese problema? La misma persona. Pero eso es ¿por qué? Porque hay una autoconfianza. No, yo estoy bien. En lugar de reconocer que probablemente hay debilidades en mi vida y necesito reencauzar mi camino para no caer en la tentación. Nuestros sentidos fácilmente se embotan de tal manera que nuestro discernimiento se debilita y somos incapaces de ver el peligro moral o espiritual que está a nuestro alrededor, aunque esté frente a nuestros ojos. Es muy difícil convencer a alguien que está mal cuando esa persona no quiere darse cuenta que está mal. Es muy complejo. Y los discípulos creían que eran fuertes, que estaban firmes, que no tenían problemas, que ellos amaban al Señor y entonces habían tomado la determinación de seguirlo a toda costa, como dé lugar, independiente de las consecuencias que de ellos se derivara. Sin embargo, estaban debilitados. La reprimenda de Jesús apunta precisamente a despertarlo del letargo en que habían caído por el bien de sus propias almas. Velad y orad. ¿Para qué? No entréis en tentación. Despierten. Y noten que Jesús no solo le está diciendo despierten del punto de vista físico, sino del punto de vista espiritual. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es increíble que el Señor todavía esté preocupado de sus discípulos cuando la aflicción era de Él propia. Esta seria advertencia es también pertinente para nosotros, mis hermanos. Somos proclives a la tentación, por tanto, el descuidar nuestras disciplinas espirituales es quedar a merced del enemigo. Y nuestra debilidad espiritual se acrecienta con ello. Debemos reconocer nuestras debilidades y no jactarnos de nuestras capacidades o fortaleza. El apóstol Pablo dijo que había que tener cuidado con eso. Jesucristo dijo que había que tener cuidado con eso. Por tanto, debemos decir, Señor, tú eres más sabio que yo, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Cuando creo que estoy firme, Señor, muéstrame que no lo estoy, para poder tener mis sentidos ejercitados y estar despierto siempre, alerta, velando, espiritual y moralmente, para que el enemigo no me tiente. Entonces viene como consecuencia el tercer y último escalón, que en definitiva es el que produce la caída, que es la tentación. La tentación. Este es el siguiente escalón en el descenso espiritual. A pesar de la seria advertencia de Jesús, los discípulos sucumbieron a la tentación. Permanecieron durmiendo cuando debían luchar en oración. Y cuando prendieron a Jesús, el evangelista Mateo termina esta sección de su evangelio con una frase muy triste. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Sucumbieron ante la tentación.
Hermanos, qué triste es abandonar, aunque sea circunstancialmente, a Jesús. Qué complejo es eso. Él es el autor de nuestra salvación, aquel que pagó nuestra culpa al morir en nuestro lugar en aquella terrible cruz. El que estuvo dispuesto a beber la copa de la ira para que nosotros nos sentemos a la mesa del Señor y participemos de su comunión, no solo aquí, sino en la eternidad. Él hizo eso por nosotros y nosotros le damos la espalda cuando nos dejamos llevar por nuestra autoconfianza, cuando creemos que nuestras fuerzas son suficientes, cuando no velamos y oramos, cuando no estamos atentos, no estamos conscientes de que podemos ser tentados. Finalmente la tentación llega y ya no tenemos las fuerzas para resistir. Qué vergüenza cuando cambiamos nuestra lealtad al Señor por cosas intrascendentes de esta tierra. Cuando estamos más preocupados de nuestro prestigio que del honor de Cristo. Esta es la peor tentación, la peor caída que manifiesta una ingratitud total de parte nuestra, a quien merece toda honra, gloria y alabanza. Y en lugar de eso, nosotros actuamos con indiferencia frente a Él. Los discípulos finalmente terminaron acá. Cuando el Señor les dijo que ellos lo iban a abandonar, probablemente ellos dijeron, no, el Señor está equivocado. Pero el Señor siempre tiene la razón. Nosotros siempre estamos equivocados. Ellos pensaron que ellos estaban en lo correcto al decir eso y que expresar eso al Señor era una forma de lealtad, pero no era una forma de lealtad, porque no son las palabras las que en definitiva determinan si somos fieles al Señor, sino la práctica. Por tanto, esto debemos evitar a toda costa. Necesitamos estar apercibidos de que ese no es el camino a la victoria espiritual, sino el camino a la derrota espiritual. Esto pasó con los discípulos. Esto nos enseña la actitud de los discípulos. En segundo lugar, tenemos las lecciones derivadas de la actitud de Jesús, el camino de la victoria. Este es el que tenemos que seguir. En contraste absoluto con la actitud de los discípulos está la forma en que Jesús enfrentó su hora más compleja. Jesús entró al huerto como quien entra a la batalla. Allí le esperaba la agonía, la angustia y la tristeza, cual nunca había experimentado hasta ese momento. Era la hora de la prueba máxima antes de la cruz. Sin embargo, la manera en que enfrenta esta dura batalla es dependiendo completamente de su Padre. Una vez que declaró a 3 de sus discípulos que estaba angustiado, triste hasta la muerte, fue y oró al Padre. Jesús no confió en sí mismo, interesante desde el punto de vista de hombre, como hombre, ¿cierto?, allí en ese lugar, sino que confió en su Padre. Una vez que dijo que estaba muy triste hasta la muerte, fue, dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Jesús acudió a la fuente de poder, Jesús acudió al único que lo podía sostener. Y eso nos muestra que, en primer lugar, el primer paso en este escalón de su vida, ¿cierto?, a la victoria, es la confianza absoluta en Dios. Y escuchen bien, la confianza absoluta en Dios, no parcial. La confianza absoluta en Dios. Jesús en la carne nunca usó su poder en favor de sí mismo. Es interesante que cuando lo vemos en los evangelios, nunca hizo un milagro para beneficiarse a sí mismo. Nunca. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense lo que pasó con el Señor, 40 días y 40 noches ayunando, con mucha hambre probablemente, su cuerpo naturalmente le pedía. Y él podía y tenía el poder de hacerlo, pero no lo hizo, porque era en beneficio personal. Y además era ceder a la tentación del enemigo. Todos los milagros que vemos que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, siempre era en beneficio de otras personas, nunca de sí mismo. De tal manera que al entrar en la hora más compleja, donde tendría una anticipación de sus sufrimientos por causa de nuestros pecados, no buscó el poder y la respuesta a esta difícil situación en sí mismo, no, sino en el Padre.
3 veces oró, Padre mío, Padre mío, Padre mío. Y esa es una búsqueda de la presencia del Padre que no solo se manifestó aquí, sino que en toda la vida terrenal de Jesús lo vemos apartando tiempo para estar con su Padre. Porque Él sabía que allí estaba la respuesta. Cuando ocurrió la transfiguración, ¿recuerdan? El Señor Jesucristo se apartó a un monte con 3 de sus discípulos otra vez y según Lucas lo que estaba haciendo allí, ¿qué era? Orar al Padre. Estaba pidiendo la dirección de su Padre, estaba dependiendo del poder de su Padre y el Padre respondió gloriosamente a darle el privilegio de que manifestara su gloria y se transfigurara allí en el monte. El Padre respondió gloriosamente al enviar a Elías y a Moisés para que vinieran ahí en ese momento a corroborar que Él era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y que debía ir a la cruz por esa razón. Y además el Padre habló desde el cielo. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado. A Él, oíd. Es decir, el Padre respondió la oración de Jesús y que tenía que ver también con la cruz, precisamente. Ahora Él va en esta hora difícil para Él y acude precisamente al Padre. El hecho de que en medio de su tristeza, angustia y agonía va al Padre demuestran el hecho de que Él estaba confiando en el Padre completamente. Acudió al Padre para que lo sostuviera, para que lo fortaleciera con el fin de seguir el camino a la cruz, a pesar de lo que ello implicaba. La oración de Jesús, que Jesús eleva al Padre, es en medio de una lucha espiritual sin precedentes. Literalmente agonizó en oración. Su confianza en su Padre era total, no parcial, era permanente, no circunstancial. No era por el momento. Nosotros cuando estamos o pasamos por situaciones difíciles, oramos más, ¿verdad? Cuando estamos tan complicados, con dolores y aflicciones en nuestro cuerpo, estamos todo el tiempo orando, orando, orando. Pero pasa eso y ya cambia nuestra oración. ¿No es verdad? Nuestra dependencia de Dios es parcial, no total. La de Jesús fue total. Nosotros debemos llegar a este punto. Necesitamos que el Señor destruya cualquier confianza en nosotros mismos completamente para que solo Él sea el objeto de nuestra confianza. El Salmo 37:5 es muy conocido, también lo cantamos a través de un coro en muchas ocasiones. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Miren lo que dice. Es un salmo muy corto, digamos, es un versículo muy corto, pero tiene cosas interesantísimas. Se encomienda a Jehová tu camino, todo tu camino. Dile que Él muestre por dónde tienes que ir. Y confía en Él. Y Él hará. Confía, total, absolutamente en Él. Lo mismo que vivió el apóstol Pablo en sus aflicciones en Asia, cuando el Señor por medio de ellas le enseñó que no debían confiar en ellos mismos, sino en Dios solamente. Notemos en 2 Corintios capítulo 1, allí está lo que Pablo entendió, la razón por la cual tenían que pasar por esta aflicción en Asia, versículos 9 y 10, 2 Corintios 1, 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que, miren, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta aflicción? Para que no confiásemos en nosotros mismos, ese es el primer objetivo. Para que no confiásemos en nosotros mismos, es decir, muchas veces Dios nos lleva por las aflicciones para destruir nuestra autoconfianza. Porque es la única manera en que puede hacerlo. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino, y aquí está la otra razón, sino en Dios que resucita a los muertos. Sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Debemos depender de Dios completamente. Jesús hizo eso. Pablo está diciendo, el Señor me enseñó a través de la aflicción que no debía confiar en mí mismo, sino debía confiar solamente en Él. Ese es el camino, el primer, digamos, peldaño a la victoria. Recuerden en otra ocasión cuando Pablo podía haberse enorgullecido de sí mismo en 2 Corintios capítulo 12 por las revelaciones que Dios le había dado, lo había llevado al tercer cielo, le había hecho ver cosas y escuchar cosas que hombre alguno jamás había escuchado y el Señor le dio un aguijón en la carne a Pablo.
para que en su debilidad pudiese el Señor poder manifestar su poder. Es decir, llegar a manifestar su poder. Cuando soy débil, dijo él, entonces soy fuerte. Es decir, la confianza en nosotros mismos debe ser destruida por Dios. Y si hay una oración que debiésemos hacer al Señor es esa: Señor, destruye la confianza en mí mismo. Quiero confiar solamente en ti. En la medida en que la confianza en nosotros mismos disminuya, aumentará la confianza en nuestro Señor. Y la manera en que se expresa es por medio de la oración. Es la oración que expresa de mejor forma nuestra confianza en Cristo. Cuando oramos le estamos diciendo al Señor: yo no puedo, pero tú sí puedes. Hazlo, Señor, con tu poder. Yo no puedo, pero tú puedes. Y entonces el segundo eslabón, que tiene que ver con la última frase que mencionamos: vigilancia y oración. Recuerden, indiferencia, los otros, sueño, lejano en un sentido, y aquí vigilancia y oración. Mientras los discípulos dormían, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Hay una diferencia notable. Él estaba enfrentando una lucha espiritual muy fuerte, incluso interna, en su propia alma, en sus propias emociones y sentimientos profundos. Pero él, ¿qué hacía en esa batalla? Oraba. Porque sabía que esa era la respuesta, sabía que solo el Padre podía dar la salida a su situación en la que él se encontraba. Lo mismo que Jesús pidió a sus discípulos hacer y en lo que fallaron miserablemente, eso fue lo que hizo Jesús reiteradamente. Jesús no estaba durmiendo, sino con todos sus sentidos alertas, en una vigilancia permanente expresada en oración. Consciente de los tiempos que estaba viviendo y luchando en oración en la presencia de su Padre, Jesús no fue sorprendido por las circunstancias, muy por el contrario. Hermanos, con cuánta facilidad nosotros fallamos en esta área. Con cuánta determinación hemos de perseverar en oración, porque allí está la respuesta a todas nuestras dudas, inquietudes y aflicciones. Entonces el Señor nos capacitará con discernimiento para saber cómo hemos de actuar para enfrentar las cosas difíciles en esta tierra. Aquí hay lecciones sobre el sufrimiento, cómo se enfrenta el sufrimiento. Y Jesús dice así: confiando completamente en el Padre. Orando permanentemente y en forma persistente al Padre, velando todo el tiempo para que podamos discernir, distinguir claramente las dificultades o los peligros morales y espirituales que están alrededor nuestro. Para no caer, precisamente necesitamos estar velando y orando para no entrar en tentación. Entonces, una confianza total en el Señor y vigilancia y oración permanente es el segundo escalón en la victoria. Y finalmente, en la oración de Jesús expresa qué es lo que nosotros debemos hacer para tener victoria espiritual. Leamos versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esa es la oración. Esa es la petición que habla de que Jesús estaba dispuesto a una obediencia total y completa al Padre. ¿Recuerdan cuando todavía en términos como profecía, el Salmo 40, David dice que el versículo 6 al 8 habla sobre el Señor Jesucristo, después Hebreo lo interpreta de esa manera, y dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Mi comida y mi bebida, dijo cuando los discípulos le dijeron: ve para que compremos para comer, cuando estaba con la mujer samaritana, y Jesús le dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y cuando estaba en la hora más compleja de su vida, antes de la cruz, en este momento crucial, Él dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense, esto es desprendimiento. La obediencia requiere un desprendimiento de mis propios intereses. Yo no quiero que se haga mi voluntad,
Porque yo sé que si se hace mi voluntad va a ser un desastre. Y hermano, durante 28 años yo probé eso y fue un desastre en mi vida. Por eso necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Las 3 veces que Jesús oró, siempre terminó su oración de la misma manera. Aun cuando no con las mismas palabras, pero no sea como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Esta es la forma en que hemos de enfrentar las aflicciones. No confiando en nosotros mismos, sino en Dios, velando y orando siempre y obedeciendo la voluntad de Dios. La obediencia es lo que la Biblia menciona como la evidencia de un verdadero creyente. ¿Recuerdan cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, ¿puedo yo ser tu Señor realmente si tú no me obedeces? La obediencia es la expresión del corazón de un verdadero creyente. Nunca, Señor, se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has determinado. Sea tu voluntad hecha en mí, jamás la mía. Yo agradezco a Dios por todas las oraciones que no me ha respondido como yo las he pedido. Porque si me hubiese respondido como yo las he pedido, probablemente sería un desastre en mi vida. Porque nuestro corazón es egoísta. Necesitamos que el Señor haga su voluntad. Cuando alguien dice, no, miren, hay que decretar, hay que decir nomás que esto se haga porque así tiene que ser, y algunos dicen, yo no acepto un no como respuesta a Dios, así que responde como yo digo, esa es una arrogancia absurda, ridícula. Porque en realidad, cuando Dios si Dios hiciera nuestra voluntad, nosotros estaríamos completamente perdidos. Pero Dios hizo su voluntad y su voluntad es muy buena. No solo porque vemos que lo dice el texto bíblico, ¿cierto? Sino porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida también. Su voluntad siempre es la mejor. La obediencia total a su plan y a su propósito, eso es lo que nosotros debemos buscar siempre. Necesitamos estar obedeciendo al Señor siempre. Estudiamos la Biblia no solo para descubrir la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad de Dios. Si la estudiamos solamente para tener el conocimiento de lo que Dios quiere y no estamos dispuestos a hacerlo, mejor no lo hagamos. Dios nos hace un gran favor cuando no responde afirmativamente a nuestras oraciones, muchas veces. ¿Cuántas peticiones que han salido de nuestros labios son simplemente la expresión de nuestro egoísta corazón? Necesitamos decir, Señor, yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la tuya. Y este es el camino a la victoria. El camino a la victoria es una confianza total en Dios, es velar y orar permanentemente para tener nuestros sentidos alertas y dispuestos a discernir los peligros espirituales que hay en nuestro alrededor, y es una obediencia total a la voluntad de Dios. Evitemos entonces el camino descendente y tomemos el camino ascendente que Jesús nos muestra a través de su palabra. Padre, te damos gracias por darnos este gran privilegio de poder estar frente a tu palabra, de ser instruido por ella, de ser confrontado por ella, de ser corregido por ella. Señor, te damos gracias porque nosotros no somos capaces, no podríamos caminar tras tus pasos si tú no nos llevaras de la mano. Nuestras fuerzas no son suficientes, en nuestra sabiduría somos torpes. Necesitamos de tu gracia y, Señor, necesitamos de tu dirección. Padre, ayúdanos a poder aprender a depender completamente de ti. Ayúdanos a morir a nuestra autoconfianza y vivir, Señor, para hacer tu voluntad. Enséñanos el camino, pero no solo enséñanos, sino también guíanos, condúcenos por él. Como condujiste al pueblo de Israel a través de una nube en el día y una columna de fuego en la noche, necesitamos, Señor, tu guía y dirección permanente para no caer en tentación, para no dar vuelta a la espalda un día, Señor, como lo hicieron en un momento, aunque sea circunstancialmente los discípulos. Debemos aprender de que ese camino que tomaron ellos es el camino que tenemos que evitar, día tras día. Cuando creemos estar firmes, podemos estar más débiles que nunca. Danos de tu gracia para discernir los peligros espirituales
que hay a nuestro alrededor y poder combatir, Señor, adecuadamente, velando y orando en oración. Te alabamos por tu gran amor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.